desgarrador lo que estamos viviendo ahora mismo, sobre todo en algunos sectores empresariales. El sector turismo lo está pasando muy mal. En la industria, pues, todo lo que tiene que ver con moda, con hábitat, temas de decoración, hay una parálisis total del 100%. Y claro, esto está provocando tanto ERTEs, esos ERTEs están provocando al final que se vaya a dar menos consumo y se va a ralentizar prácticamente toda la economía. ...2020 es la vida que no esperábamos, el año que nos muestra las distintas realidades que vivimos los seres humanos. Para la gran mayoría, una pausa obligada, un momento para reflexionar y para adaptarse a una nueva forma de vida. Sobre las arenas movedizas de un pasado que se hunde, nos aferramos a lo verdaderamente importante: el amor, la salud y sobrevivir. La gran pregunta que nos hemos hecho durante el periodo de crisis sanitaria es: ¿cómo voy a salir adelante? Es una pregunta que llevo pensando mucho tiempo, ¿no? Cómo se la voy a contar a mis hijos o a mis nietos, ¿no? Cuando los tenga. Y la verdad es que al principio me parecía algo de, pues bueno, pues 2 semanas en casa, ¿no? Y decía, está divertido porque voy a tener tiempo para leer, para estar un poco más en mi hogar, que al final con el trabajo, con la gira, no la podemos disfrutar como tal. El problema viene cuando ya empiezan amigos, familiares a enfermar y ya te das cuenta de que esto no es ninguna broma, ¿sabes? Entonces ves que alguno ha perdido el trabajo y todas estas cosas y entonces ya la cosa se empieza a complicar y empiezas a sentir un poco de angustia. Nadie nos hubiésemos imaginado poder pasar tanto tiempo en casa cuando en marzo nos decían... A mí me llamaron por teléfono, yo estaba en la calle, salía de la farmacia y me llaman por teléfono de una consulta que voy en Alicante y me dicen: Esther, que mira, que no sé si has oído las noticias, pero tu consulta se queda anulada durante 3 semanas porque no vas a poder venir al estar en Alicante, no sé qué. No vas a poder venir a trabajar en 3 semanas. ¿3 semanas? ¿Por qué tanto tiempo? O sea, el caso es que previamente había habido algún compañero de la clínica que había estado de baja por gripe, que después hemos visto que eran afectados de COVID. Y bueno, y no se sabía muy bien ni qué es lo que estaba pasando, ni qué síntomas tenía el COVID, qué es el COVID, qué me va a pasar si cojo el COVID, que es un resfriado, me mata, esto me mata. Entonces, no sabíamos bien exactamente lo que nos iba a suceder, pero el caso es que en 3 semanas no iba a trabajar. Y yo, 3 semanas, pero si yo no he estado tanto tiempo sin parar de trabajar, ¿qué hago ahora, no? Si no voy a ir a trabajar. Yo he tenido desde el principio como una especie de montaña rusa de emociones, porque, como ha dicho Ramón, al principio es toda una novedad, tienes que adaptarte, ir corriendo a tu oficina, coger todas las cosas que te pudieran permitir trabajar desde casa. Además, nosotros gestionamos una empresa pequeñita, pero que, bueno, somos 5 y tienen que estar todos trabajando. Entonces, invéntate un sistema del que todo el mundo pueda obtener la información desde su casa.
Tuvimos la suerte de que uno de ellos ya trabajaba en Zaragoza desde hace un mes, por lo tanto, pues esa pequeña transición ya la habíamos empezado a hacer. Pero claro, la tuvimos que hacer todos de golpe. Ahí fue un cambio. Luego preocupación, obviamente. Es verdad que aquí en Murcia no ha habido mucha incidencia del virus, pero en Albacete sí. Mi chica es de Albacete y toda su familia ha estado enferma. Y claro, es una impotencia pues vivirlo desde casa sin poder estar con ellos. Pues la hemos vivido bastante mal porque me acostumbrado a estar todo el día trabajando y de golpe y porrazo te cortan, pues y te encierran en tu casa y no puedes salir a ningún sitio ni familiares ni nada más que la gente que en ese momento está contigo, pues es bastante duro. Como empresario nos ha afectado muchísimo, pero psicológicamente nos ha afectado mucho más, ¿no? Porque depende de cómo te haya pillado la situación y el pie en este momento a todos los empresarios, pues han podido aguantar más con la gente. Pero hay una cosa que lo que más me ha dolido de esta situación es tus empleados, ¿no? Saber cómo están, porque al final te despides una tarde y te dicen que te tienes que encerrar en casa y son 2 meses sin verlos. Muchas veces dicen, tienes que acogerte a un ERTE, que eso, ¿qué figura es, no? Yo es la primera vez que lo había escuchado. Pues me ha repercutido en el sentido de que no puedo trabajar porque no puedo tocar en la calle, está vacía y aunque haya gente es peligroso porque las aglomeraciones no son los más adecuados ahora mismo. Pero bueno, he aprovechado este tiempo en el que no puedo tocar en la calle para hacer otras cosas y ahora estoy enfocada en componer. Pues en un principio con asombro. No me creía lo que estaba pasando. Luego ya, pues claro, te vas dando cuenta de que sí, que es real, que no es ningún sueño, que es una cosa que por mucho que te extrañe está sucediendo. Y nada, pues acostumbrándome a cambiar mi vida y a hacerla toda dentro de casa con la familia. Vivo solo y en un piso de 35 metros cuadrados. Con lo cual, si veías un poco el horizonte, decía, madre mía, esto parece una cárcel, no vamos a poder salir en 2 meses de aquí. Pero bueno, gracias a mi afición al cine y a haber visto muchísimas películas carcelarias, he podido llevar y sobrellevar eso bastante bien. Ten en cuenta que yo había días que me hacía hasta 12 kilómetros corriendo por mi casa de 35 metros cuadrados, que daba más vueltas que una peonza. Ha sido muy intensa. La he vivido en casa, al final me tuve que confinar porque mi mujer pasó una enfermedad y está flojita de defensa, entonces me dijo, oye, o te quedas en casa, al final vamos a tener un problema en casa. Entonces me hice una pequeña oficina en un trastero. Yo lo estoy viviendo con ilusión, quizá diferente al resto de las personas, porque he tenido al inicio del confinamiento un tiempo maravilloso para replantearme mis objetivos, mis metas, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y a raíz de esas reflexiones pues han salido muchas oportunidades nuevas que estamos aprovechando ya. Para mí el confinamiento no ha sido real, casi no ha existido, salvo por la parte que las personas podemos dedicar en tiempo al ocio, ¿verdad? No ha habido ninguna opción de disfrutar de nada. Y lo que he hecho ha sido trabajar, básicamente. En el ámbito profesional he dedicado muchísimas horas. Prácticamente todos los días de la semana. Había momentos en los que no tenía muy claro si era martes, jueves o domingo y bueno, para mí ha sido muy intenso, informativamente hablando. La pandemia, el confinamiento en general tenía y tiene un gran interés, aunque también ha supuesto un punto de saturación notable. Las primeras 2-3 semanas sí que las recuerdo como muy oscuras, con mucho miedo, con muchísima información, una avalancha de información que al final también te hace o desconectar para intentar estar lo mejor posible. Yo tengo la suerte de estar en un espacio que me ofrece la posibilidad de vivir con mi marido y con mis 2 hijas, pues sin sufrir agobios, cada uno tiene su espacio, entonces la convivencia pues se ha visto muy reforzada también, porque es verdad que el día a día que llevábamos pues es siempre como muy frenético y entonces es un momento también de estar tranquila, de estar con la familia.
y también trabajando. Entonces, bueno, el tema del teletrabajo nosotras lo teníamos bastante asumido porque al ser un estudio de diseño trabajamos desde cualquier sitio y estábamos muy acostumbradas a videoconferencias y a hablar con clientes a distancia, con lo cual en ese sentido, pues cada uno, mi marido es profesor de universidad, con lo cual él también estaba dando sus clases. O sea, digamos que quizá un poco el reto ha sido que las niñas comprendieran la necesidad de tener un horario, de trabajar en casa, hacer sus tareas y tal, que todavía son pequeñas. Y entonces pues eso sí que ha sido quizá la parte más difícil, más complicada, ¿no? Yo tengo mucha suerte porque he podido jugar con mi vecina Sara, bueno, que en realidad es mi mejor amiga, y también va a clase. Pues y también me lo he pasado muy bien, pues he hecho un montón de cosas, he dibujado, he hecho cosas con mi madre, he visto películas, he visto vídeos con mi tablet. Ay, esta época está siendo complicada, está siendo una época de muchos cambios, al final de inquietud, de incertidumbre, sobre todo en la parte laboral, de saber hacia dónde nos tenemos que dirigir y cómo tenemos que afrontar el futuro. Y luego en la parte familiar también hay una inquietud de la formación de nuestros hijos y si va a cumplir esos mínimos que deberían estar teniendo para avanzar como otras generaciones o si se van a quedar atrás. Es una duda que tenemos ahí porque nos hemos convertido en profesores, pero con poco tiempo. Bueno, esta crisis está viviendo desde la inexperiencia y también la inactitud de no saber qué va a pasar, qué va a suceder, sobre todo desde el plano estudiantil, en este caso el mío, porque es una situación que como no la hemos vivido nunca, por lo menos yo como estudiante, y desde que recuerdo tampoco, si miras hacia atrás, tampoco recuerdas ninguna situación parecida, pues no se sabe, se está viviendo con incertidumbre lo que puede pasar de aquí a un futuro muy cercano. Es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente. Creo que el coronavirus es un bicho malo que a algunas personas se les coge que se pueden morir. Y también yo creo que es una bolita diminuta que con algunas cositas así. Largas, no muy largas, pero que de la bola, chiquitita, así. Cuando los números eran tan malos, bueno, cuando la pandemia llegó a su punto álgido, sí que sentí miedo, como yo creo que mucha gente, sobre todo por la salud mía y de los que quiero. Y incertidumbre, por supuesto, como yo y como mucha gente que ahora ha perdido su trabajo y no sabe si lo va a recuperar. He sentido miedo a que cambien las cosas tan rápido, al no saber qué va a pasar, ya no un futuro cercano, sino un futuro próximo también, no sabes cómo nos va a cambiar la vida, cómo vamos a tener que vivir el día de mañana, porque no es que solamente no lo sepas tú, es que prácticamente no lo sabe nadie. Entonces, eso genera miedo, por lo menos a mí me ha generado miedo. Cuando eres una locomotora y llevas muchos vagones detrás, pues tienes miedo de no poder seguir tirando del carro. En ese momento en el que me di cuenta que el mundo tal cual lo conocíamos había de repente pegado un vuelco, al principio no te das cuenta, pero ya hay un momento que algo cambia y dices, ostras, qué frágil es una cosa que creíamos tan segura y que dábamos tan por hecho, como en un momento, como en un día, de repente todo cambia y ese momento la verdad es que es duro, porque tienes que pensar cómo vas a cambiar tú también, ¿no? para poder vivir en este mundo nuevo. Yo tengo un niño pequeño y no iba a la guardería, ya me dijeron no puede ir a la guardería, no puede, pero ¿por qué no puede ir a la guardería? ¿Qué está pasando? ¿No? Exactamente no sabías
si no estabas muy puesta en las noticias, pues a lo mejor ibas viendo cómo no puedes ir a trabajar, tu hijo no puede ir al colegio, te tienes que quedar en casa, pero bueno, si yo ni estando mala he estado 3 días encerrada en mi casa, no puede ser. Pues bueno, ahí es cuando empiezas a oír y te empiezan a aparecer mensajes por teléfono y te empiezan a decir que está agotándose el papel higiénico y tú dices, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué la gente está haciendo tanto acopio? Pues bueno, te entra tanto miedo que antes de volver a casa pasé por Mercadona y también llené un carro de compra, digo, esto va a ser como una guerra. Y entonces pues era mucho miedo, pero miedo lleno de incertidumbre y de no saber qué es lo que viene. Yo creo que es una sensación que a todo el mundo le ha pasado, ansiedad por salir, por no saber, por la incertidumbre, miedo también a cómo esto puede, ya no cómo te afecte a ti, sino cómo tú puedes afectar a los demás. A mí, por ejemplo, me daba mucho miedo el hecho de yo poder contagiar a mis padres cuando les subía la compra, se la dejaba en el ascensor, pero simplemente el hecho de que yo hubiera tocado el asa de la bolsa, yo les decía desinfectarlas con lejía porque a mí eso me da auténtico pánico, ¿no? Pánico. Yo en concreto sí que es verdad que tengo bastante familia que son sanitarios. En mi familia directa hay 3 médicos y 2 enfermeras. Y entonces pues sí que es cierto que mi padrino pues está ahora un poco con ansiedad y porque están siendo momentos bastante complicados. Bueno, pues con mi primo, que es enfermero en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, pues recuerdo cuando nos llamó un sábado, fue justo el sábado del entierro de la sardina, y nos dijo que era uno de los sanitarios que había utilizado esas mascarillas que estaban defectuosas y se había pasado todo el día en la UCI. Y claro, por la preocupación de la familia, por en primer lugar saber si estaba bien o no y ver si se había contagiado o no. Esa semana de incertidumbre hasta que le realizaron esas pruebas, pues fue una experiencia muy dura, sobre todo de recordar, de vivir, porque claro, la gente a veces, quien no le ha tocado esto de cerca, quien no lo ha visto con sus propios ojos, pues se piensa que no existe, se piensa que no pasa nada, pero cuando de verdad te toca de lleno o lo ves de cerca, ahí es cuando tu mente cambia, tu perspectiva cambia y empiezas a comprender mejor lo que está sucediendo y lo que debes de hacer para que esto no vaya a más. Pues yo perdí un amigo que estaba malito y la verdad es que eso ha sido lo más doloroso de todo. Y sobre todo el no poder despedirte, ¿no? de esa persona, de decirle adiós tanto a él como a su familia. Eso es muy duro, la verdad. Y creo que, bueno, nos pilló un poco lejos, pero para su familia ha tenido que ser horrible. Imagino que toda la gente que ha pasado por eso ha tenido que sentir un dolor inmenso, ¿no? Y para mí eso ha sido lo más difícil de esta situación. Luego, por ejemplo, mi pareja es de fuera y tampoco puede ver a sus padres y también está siendo muy difícil porque, claro, esa distancia, yo tengo la suerte de vivir cerca y más o menos el contacto se mantiene, pero claro, cuando están lejos ya es más complicado. Para mí, esa distancia social es lo más difícil. Y luego eso, también no poder darle un abrazo a tus amigos, ¿no? Que también hablas con ellos, te cuentas cosas, pero nunca es lo mismo, ¿no? Estás con ellos, pegarte un pescozón o un capón a otro, pues eso se echa mucho de menos, la verdad. En Murcia se han vivido emergencias, inundaciones, terremotos, incendios. Pero esta es la primera emergencia que no es tangible ni visible. Y sin embargo, seguimos aquí. Desgarrador lo que estamos viviendo ahora mismo, sobre todo en algunos sectores empresariales. El sector turismo lo está pasando muy mal. En la industria, pues, todo lo que tiene que ver con moda, con hábitat, temas de decoración, hay una parálisis total del 100%. Y claro, esto está provocando tanto ERTEs, esos ERTEs están provocando al final que se vaya a dar menos consumo y se va a ralentizar prácticamente toda la economía. El peor momento es pues, cuando tienes que mandar a su casa a la gente que está trabajando.
tienes que hacer un ERTE, tienes que hacer por fuerza mayor y entonces pues se te viene el mundo encima. Porque no te lo esperas y entonces después de tanto tiempo y con la misma gente, pues, hombre, ellos lo entienden porque saben lo que hay, pero al fin y al cabo es mucho, o sea, un bajón terrible. Cuando se decreta el estado de alarma hay que cerrarlo todo. Te lo dicen un sábado, ya se cierra todo y hay que montar un ERTE, o sea, despedir, entre comillas, o mandar a un ERTE a 100 personas de un sábado a un lunes. Este sí, este no, este por qué, este tal, este cual. Y tomar esas medidas drásticas por la supervivencia de la empresa y quedarnos con 15 personas. Con 15 personas de un sábado a un lunes. Una serie de papeleos, de historias, leyendo del BOE, que sí, que no, que así, que asado. Y se hizo muy duro. Y nos quedaba la página web. Teníamos ese respiro que nos quedaba ahí, que bueno, pues vamos a intentar, nos queda esto, poner toda la carne en el asador, en darle a la página web todos los mecanismos que estén en nuestras manos con los que somos. Eso también, con palitos y cañitas, como siempre, con los que somos. Y claro, pues bueno, pues va ahí, saca ese bache hacia adelante y a la semana siguiente, creo que fue, semana, 15 días, no me acuerdo, se preveía que también se iba a cortar el online. Solo lo esencial. Hubo ahí, porque como había tantos vaivenes de hipótesis, de criterios, etcétera, entonces ya ahí ya nos veíamos muertos totalmente a nivel empresarial. O sea, ya cerramos la web, que es lo que nos queda, que es lo que estamos dando de servicio, que es los únicos ingresos que nos entran a la empresa. Y entonces ahí fueron una hora, porque entre que se ve algo y que no salía, que lo interpretas, que ahora dice que esto, luego hizo una rectificación, que no sé qué, ya se pasaron ahí unas horas complicadas. Pues nosotros hemos dado muchos tumbos, también por la falta de información que iba llegando y las cosas que iban cambiando. Al final nos acogimos al cierre por fuerza mayor, porque como escuela nos obligaron a cerrar, y con algunos trabajadores hemos hecho ERTE total y con otros ERTE parcial. Esa preocupación de bueno, pues de ver que en lo laboral, de ver que bastantes proyectos que teníamos con clientes, instituciones o, pues por ejemplo, de eventos o de cosas que se iban a cancelar, ¿no? Esa incógnita de no saber que se han cancelado. Entonces, bueno, pues esa preocupación por ver un poco de qué manera suplir o ver cómo íbamos a afrontar estos meses con esa gran incertidumbre, ¿no? Que había a todos los niveles. El peor momento yo creo que fue laboralmente la primera prórroga. Si fue una sorpresa que nos encerraran en casa durante un par de semanas, cuando salen en las noticias, pues ampliando el estado de alarma y que no sabía exactamente por qué iban ampliando y por qué se iban blindando, ¿no?, las medidas de seguridad, y yo decía, pero ¿otra vez? ¿Por qué? Entonces, profesionalmente para mí estaba siendo muy duro el pensar que no podía trabajar, pero porque precisamente yo entré, justo cuando se proclamó el estado de alarma, estaba viviendo un momento personal muy delicado y yo necesitaba salir de mi casa. Necesitaba salir, estar con las amigas, trabajar, estar con la mente entretenida. Entonces, yo no quería que esto se ampliara más. Y luego con lo que conlleva, claro, en un autónomo que no puedas trabajar. Al principio, pues con mucha rabia, porque tenía 2 proyectos, bueno, 3, pero 2 de ellos muy grandes, muy importantes para mí a nivel personal, que estaban empezando a tomar forma. Uno de ellos era uno de mis sueños, que era el exponer en Miami, y había una persona que estaba viendo mis obras y se iba a llevar todo eso para movérmelo allí, y otro era el exponer en Madrid, en Matadero, y son 2 proyectos que se han quedado ahí. Y no sé si se podrán retomar, me imagino que sí, pero bueno, será cuestión de esperar. A nivel laboral, pues no poder tener ingresos, porque era lo que me permitía, pues, ser independiente, valerme por mí misma y ahorrar para mis futuros proyectos. A nosotros nos está afectando bastante, pues, bueno, y porque pues nosotros tenemos suerte de que trabajamos muy bien, y entonces pues tenemos un pequeño fondo que yo voy guardando siempre para estos casos. Pero claro, si esto se prolonga mucho,
pues tengo que ir ayudando a la gente que tengo trabajando, hasta que cobren ellos tengo que irles ayudando, sea más o sea menos, pero tengo que seguir ayudando. Y entonces, pues claro, estamos que llega un momento que te quedas sin fondos, te quedas sin nada y luego nosotros no hemos tenido que pedir ningún ICO ni nada por el estilo, pero es que de todas formas es endeudarte más todavía, porque si no tienes para pagar ahora, luego ¿qué vas a hacer? Te queda peor todavía. Pues al final tiene una responsabilidad muy importante, porque tiene a 100 y pico familias que dependen de tu empresa, que te están llamando, que te están mandándote mensajes, qué va a pasar, esto cuánto va a durar, que tú no sabes nada, o sea, es que no lo sabes, pero tienes que darle respuesta. Pues espero que dure un mes, espero que dure 15 días, y quién nos va a pagar, y esto cómo se hace, y esto... Que al final ellos tienen que llevar un pan a su casa, tienen que mantener a su familia. Y entonces ya no es solo el negocio que deja de generar, sino toda esa angustia de esa gente que te está preguntando cosas que tú no les puedes dar respuesta porque no las sabes. O sea, yo sé que me han obligado a que cierre la tienda, que cierre todo, que dejemos solo, que nos quedemos con el online. Pero no sé decirte ni cuándo vamos a poder volver, ni en qué condiciones, ni si, no sé, si te van a pagar el día 1 o el día 21, porque eso era otra. No sabía cuándo se le iba a pagar, esa gente está acostumbrada a lo mejor cobrar el día 1 y la última noticia que tuve es que pasaban al día 10 del mes siguiente. O sea, los pobres ticos tienen que estar aguantando ahí todo ese tiempo. Entonces al final pues hay mucha gente que te está preguntando, nadie te habla mal ni te dice nada porque no saben que no es culpa tuya, que tú vas a hacer lo que esté en tus manos, pero esa angustia la notas. Mucha impotencia, sobre todo en el ámbito laboral. Era el decir, no hemos hecho nada mal y se nos están escapando muchas cosas que no sabemos si lo vamos a poder mantener. Pero por suerte, como os decía, hemos conseguido darle esa vuelta y crear pues, nuevos modelos de negocio que nos permitan, por lo menos, estabilizarnos y no es, vamos, en mi caso, mi objetivo ya no es obtener beneficios este año, pero sí intentar mantener todo el empleo. Bueno, al final la empresa, el que es empresario, el que tiene cuerpo de empresario, aguanta y sabe que, bueno, si se hunde este negocio, es decir, yo en la vida nunca le he temido a nada, ¿no? Es decir, no sé, seré una especie rara. Yo sabía que vendería otras cosas, ¿no? Es decir, si no hago hostelería, podría vivir en el campo, en una granja, o podía montar una fábrica de algo, o podía inventarme hacer una sombrilla de esparto, podía inventarme hacer una botella de vidrio de los romanos, no sé, algo. Pero nunca he tenido miedo, pero siempre me ha dado mucha lástima a la gente que tenía a mi alrededor, que es lo más importante. Para un empresario bueno, lo más importante es su gente, su equipo. Las personas lo son todo, para bien o para mal. Y yo me he sentido muy apoyado, muy respaldado. Entonces, ha habido momentos en los que algunas decisiones pues, no eran de mi agrado. Hay cosas que hubiera preferido no tener que hacer. Pero bueno, no tuve más remedio. Mi equipo así lo entendió también, nos adaptamos, que es otra de las grandes virtudes de las personas, y hemos salido seguro, muy reforzados de todo esto, y nos espera un futuro incierto, pero con esas dosis y esas ganas de aportar que tenemos todos en la radio. Pues nos ha afectado mucho. Gran parte del negocio que hacíamos tradicionalmente está congelado por el momento. Sectores, por ejemplo, como el pulpo, nosotros compramos muchísimo pulpo que va enfocado a Horeca, a la hostelería. Es un producto que no se consume en casa y menos en tiempos de confinamiento. Y pues con todos los bares de España cerrados, pues las ventas se han caído en un 95%. Sectores como, por ejemplo, perfumería, que también trabajamos, gafas de sol, o sea, absolutamente la gente está dentro de su casa y ni se perfuma ni se pone gafas de sol, se han congelado, pero sin embargo otros que trabajamos se han disparado. Por ejemplo, consumibles para productos de limpieza como, no sé, pulverizadores, tapones, alcohol, materias primas para desinfectar. Ahí los consumos se han multiplicado por 10, ¿no? Trabajamos con fábricas de China, Italia y hemos vendido su producción durante un año. O sea que, bueno, por cosas se han caído, pero bueno, han compensado las otras que se han incrementado. Hombre, el adaptar mi trabajo a la crisis es
el mío personal, me refiero al mío a nivel de pintar cuadros y eso, no me ha supuesto demasiado trabajo porque antiguamente lo hacía en mi casa antes de tener mi estudio, pero sí me ha costado mucho trabajo y de hecho todavía me cuesta y no sé cuándo volveré a la normalidad el cortar mis clases de pintura con los alumnos. Eso sí, fue cerrar el estudio y ya pues no saber si en algún momento podré volver a dar clases a los alumnos. Pues mal, porque sí, ¿en qué me voy a reinventar? Si yo me dedico a cortar jamón y tengo un establecimiento que generalmente vive de los productos de jamón, queso y otra, pues si no, ¿qué hago? Yo en hamburguesería no me puedo convertir. Si yo solo me he dedicado a eso toda mi vida, ¿ahora en qué? Pues ahora estamos empezando, vamos a ver si entre lo que vendemos allí y lo que estamos en otro lado, lo que podemos para llevar, para hacer alguna cosa, para poder subsistir, pero es que claro, somos muchos ya los que si nos reinventamos, pues sí está muy bien reinventarse, pero una empresa la puede reinventar, pero la hostelería en general, todo veo muy difícil que se pueda reinventar. Hay mucha incertidumbre, así que no pienso mucho en eso. Si de aquí a muchos meses la cosa sigue igual, incluso tendré que buscar otra cosa. No lo sé, prefiero enfocarme en componer y ver el lado positivo, y ya si veo que la cosa se estanca y no hay manera de salir de esto, buscaré un plan B. Es muy complicado, ¿no? La cultura ya es un sector que tiene un mal endémico, ¿no? Es la primera pieza de la baraja que siempre se rompe y en este caso, pues bueno, a ser un sector que vive del público y de ser un acto social, pues qué duda cabe que lo va a pasar y que lo estamos pasando muy mal, ¿no? Y el futuro es muy incierto. Yo sí que es cierto que a mí sí que me gustaría un poco reivindicar, ¿no? El papel que toda la cultura ha tenido durante este confinamiento y que sigue teniendo, por supuesto, ¿no? Todos alabamos la labor de los sanitarios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que por supuesto son los que han estado en primera línea y tienen todo el cariño y todo el apoyo de la gente, pero ¿quién no ha leído un libro durante el confinamiento? ¿Quién ha visto una peli, escuchado un disco, haber visto una serie? Y todo eso no sale por generación espontánea y no sale gratis. Eso es el trabajo de muchísima gente que está trabajando porque nosotros de alguna manera nos cultivemos, y yo diría hasta espiritualmente, porque la cultura lo que te hace es enriquecerte a ti como persona y tener una visión del mundo más humanizada. Y yo reivindico eso, ¿no? Que el sector de la cultura ha estado allí, va a estar allí y tiene que ser apoyado al 100% porque sin cultura es que no hay nada, ¿no? Como habrían sido nuestros días entre cuatro paredes, sin un libro que leer, sin una película que ver, sin un disco que escuchar. Pues hubiera sido para suicidarte prácticamente. Se ha visto que es muy importante tener la mente distraída en esta época de confinamiento, y la cultura ahí juega un papel muy importante, porque nos ayuda a evadirnos. Gente que se siente sola, pues a lo mejor puede olvidarse de que está sola viendo una película o escuchando una canción. Entonces la cultura juega un papel muy importante a la hora de acompañar también a las personas. Para la industria cultural ha sido devastador todo esto, porque evidentemente vivíamos de espectáculos en vivo, de exposiciones, de teatro, de ir al cine. Sin embargo, para los contenidos culturales y para los artistas siempre salen. O sea, ha pasado la peste y estaban ahí, han pasado guerras civiles, guerras mundiales y han seguido habiendo artistas. O sea, los artistas nunca desaparecen. Por una cosa o por otra, al final el arte siempre sobrevive. La cuestión es esa, es cómo sobrevivimos, ¿no? Cómo estamos viendo también que hay ejemplos en otros países que lo primero que han hecho es, por supuesto, blindar la sanidad y la educación y la cultura, ¿no? Porque es que es un bien del que luego presumimos, del que todos estamos súper orgullosos, de la marca España, y cuando tienes que defender a los creadores de esa marca España, escondes la mano, ¿no? Y eso es un poco lo peligroso. Sobre todo porque hay mucha gente que se ha jugado mucho dinero, como estoy pensando en los grandes festivales, o en gente que a lo mejor tiene una gira planteada. Nosotros tenemos la suerte de que nos pilló componiendo, entonces pues bueno, pues tenemos más tiempo para componer,
pero pienso en compañeros como, no sé, como otros grupos que estaban con la gira preparada, con toda la inversión que todo ello conlleva y deben estar devastados. Entonces, a esa gente a la que hay que ayudar. Estamos todos los artistas moviéndonos y buscando cosas nuevas, como exposiciones virtuales, pero es una cosa que el artista, yo pienso que necesita también el sentirse arropado por la gente. A mí me gusta muchas veces exponer, sí, cuando expones, la finalidad es vender cuadros, como es lógico, porque es de lo que vives. Pero bueno, cuadros puedes vender por internet o lo que sea, pero te gusta ver la gente cuando ve tu obra, la expresión, ver los comentarios. Eso a través de Facebook te lo dicen, pero no es lo mismo que ver la reacción de la gente en persona. Y eso a mí es una cosa que me gusta y que he hecho en falta. Ha sido un reto, Cuando tienes a personas que sabes que son competentes, que son rigurosas, profesionales, todo resulta mucho más fácil. Ha sido una demostración de cómo se puede trabajar en equipo, en la distancia. Nosotros instalamos el teletrabajo pues, a los pocos días de comenzar el confinamiento. Y ha sido también interesante ver la evolución, la respuesta de las audiencias, que en nuestro caso pues, hemos tenido la enorme fortuna de que se han disparado de una manera brutal. Y luego también la prueba de fuego la tuvimos cuando decidimos poner en marcha un programa en pleno confinamiento que emitíamos de lunes a jueves a las 8 de la tarde y que tuvo una aceptación maravillosa porque le dimos foco a muchas personas que no podían tampoco cobrar protagonismo ni siquiera en las redes sociales porque o no las usaban o no les gustan y encontraron en la radio ese espacio, ese hueco de cariño que quizá no tenían en otros sitios. En lo personal, pues no sé, quizás sí que es verdad que ha habido días de bajón y eso pues eso, ha habido días de subidón y días de bajón, entonces ha sido un poco también emocionalmente bastante con sus picos, ¿no? Las niñas tenían también días pues que estaban, pues lógicamente estaban cansadas, ¿no? Cansadas de no salir de casa y de pues eso, de un poco de vivir el día de la marmota, ¿no? Entonces, claro, tener a los niños e intentar trabajar sin tener ayuda y sin poder recurrir a abuelos, ¿no? Porque los abuelos, claro, estaban protegidos, pues de alguna manera nos obligaba un poco pues, a eso, a extender nuestro horario laboral. Bueno, yo he leído bastantes cosas sobre esto estos días y es verdad que es así, o sea, al final la jornada laboral se alarga muchísimo porque está continuamente interrumpida, ¿no? Y entonces, pues bueno, es otra manera de funcionar que a veces puede ser más cansada, pero de alguna manera también es más flexible. Entonces, en esta época era lo que pedía, ¿no? Muchísima flexibilidad y bueno, y como ir viviendo el día a día, ¿no? No agobiarnos por el futuro, porque la incertidumbre pues, a veces puede crear ansiedad o puede crear sentimientos que pensamos que era mejor no explorar, ¿no? Entonces puedes estar un poco tranquilamente en el día a día, en el aquí y ahora. Personalmente, pues yo creo que día sí, día no. Lo pasaba bien un día y mal otro día, porque tenía la visita de mi pareja, que estábamos en proceso de separación, y entonces venía a confinarse con nosotros un día sí, un día no, para ver al niño. Personalmente estás muy afectada, pero tú quieres estar con personas que te ayuden a desahogarte, que empaticen con la situación. Yo quería contar, a mí me gusta mucho hablar, y necesitaba que tener a alguien al lado que lo pudiera tocar y me pudiera pasar la mano por la espalda y decirme, lo estás pasando mal, y que te estuviera tocando. Pero bueno, habían videollamadas, que también, bueno, para un rato también te calman, pero sí ha sido duro. Bueno, mi generación, la verdad que es una pena porque nos pilló la crisis de 2008. Yo creía que no me iba a afectar, pero bueno, un poco sí que me afectó.
y ahora esta crisis, ¿no? Entonces a nuestra generación nos ayuda a la hora de conseguir un trabajo estable, a la hora de poder independizarnos, a la hora de a lo mejor querer formar una familia. Vamos a tener que esperar porque hay mucha inestabilidad. Desde el plano estudiantil, bueno, yo me encuentro terminando mi carrera en la Universidad de Murcia, estoy haciendo el TFG. Por suerte, para mí ya termina en prácticamente una semana mi etapa universitaria y lo veo, bueno, pues mira, el TFG no voy a tener que defenderlo, voy a tener que hacerlo y ya lo corregirán. Pero lo que sí vivo con cierta preocupación es en qué vendrá para la educación en los siguientes meses. Mi hermana, por ejemplo, está empezando la universidad y su manera de verla, de vivirla, no va a tener nada que ver con la que yo he vivido estos últimos 4 años y se van a tener que adaptar a lo largo de este futuro inmediato, a partir del próximo curso y terminando ya este, pues a las modalidades online, no presenciales, con las herramientas pues, virtuales, tanto para la docencia como para también examinarse de esas materias, y eso es un futuro también un poco incierto, novedoso, al que van a tener que enfrentarse. Va a ser una generación que va a tener que enfrentarse a este cambio que nunca antes ha sucedido y que personalmente creo que no estamos del todo preparados. Reinventarse. Esta ha sido la palabra más usada durante este confinamiento. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que reinventarnos. Tenemos que pensar que los modelos de negocio están cambiando, que las formas de distribuir esos productos están cambiando, que al final los consumidores siguen teniendo necesidades, pero están en otro formato, y ese formato pues, está siendo, por ejemplo, el online. Los marketplaces han crecido una barbaridad en ventas y las empresas que se están adaptando a esos marketplaces, que están subiendo sus ofertas a los marketplaces, que están posicionando el producto, que están teniendo visibilidad, por ahí pueden tener un poco de luz y pueden retomar esa comercialización de sus productos e incluso servicios que estaban llevando. El día a día te lleva en una vorágine de vas apagando fuego y no prestando la atención a lo mejor de verdad lo importante. Y con esta parada hemos hecho otra serie de cosas, como te decía, en la página web. Ahí había cosas que no se hacían porque era un lío, porque llevaba tiempo y ahora se tiene que hacer por narices y no hemos dado cuenta qué tiempo perdido. O sea, esto si lo hubiéramos hecho hace 2 años, cuánto más hubiéramos vendido, cuánto más hubiéramos crecido, etc, etc, etc. Pienso que la gran mayoría de personas va a cambiar. Hay un porcentaje muy pequeño que no creo que cambie, pero bueno, eso en sí son las leyes de la naturaleza, que es que sobrevivirá el mejor adaptado o el que se adapte a esos cambios. Pues que esto no se acaba, que hay muchísimas oportunidades nuevas, que hay que ser rápido. Ya decía Darwin que aquí sobrevive no el más fuerte ni el más grande, sino el que mejor capacidad de adaptación tiene. Y eso pues, se pone manifiesto ahora más que nunca. Nosotros hemos vendido más de 1 millón de mascarillas en las últimas semanas y somos oportunistas porque es un producto que nunca nos ha interesado. No sabíamos ni qué era una mascarilla hasta hace 4 días, pero yo más que oportunismo lo he visto una posibilidad de mantener mi plantilla, seguir pagando los sueldos, de poder cumplir con nuestros bancos, con los proyectos y con todo el mundo. O sea que si hay que ser oportunista para seguir adelante, lo soy, a mucha honra. Al final, esa capacidad de adaptación de la gente, de arrimar el hombro cuando la situación es muy complicada, es de agradecer. Se me ponen los pelos de punta, pero al final es que todos los que están se han dejado la piel para que poder sacar la empresa hacia adelante. Me quedo con que las personas, si realmente queremos, podemos dar amor sin tener que recibirlo antes, con esa especie de agradecimiento que brota del ser humano sin que nadie te lo pida. Se ha demostrado. Luego creo que vamos a valorar muchísimo más la cultura, todos los contenidos culturales que nos han dado tanto entretenimiento durante este confinamiento y este encierro. Deberíamos aprender a valorarlo muchísimo más de lo que lo estamos valorando. No solo
la cultura como un entretenimiento en vivo, sino también esos contenidos culturales que hacen que, o sea, valorar, por ejemplo, que un artista tenga una canción colgada en una plataforma, pues yo creo que ahora le vamos a dar mucha más importancia que antes. Una nueva experiencia, ¿no? Como todo, como la primera vez que nos hemos vuelto a sentar en una terraza, pues la primera vez que vayamos a una sala de cine o a un concierto, no sé, va a ser todo un redescubrimiento, porque evidentemente al principio nada va a ser igual. Quiero pensar que después de esto la gente empezará a disfrutar más esas pequeñas cosas, ¿no? Porque ahora estamos como saturados de todo, queremos todo al instante y creo que eso también va un poco en nuestra contra. Entonces eso sí que creo que beneficia al arte. Creo que es un momento de reflexión y de replantearnos, reforzar, por ejemplo, eso, la sanidad y la educación, y también, por ejemplo, los modelos de ciudad, ¿no? Todos hemos visto lo necesarios que son los espacios verdes, o sea, los espacios en los que los ciudadanos tengamos pulmones en la propia ciudad y se abandonen pues, los modelos del vehículo privado, ¿no? El fomento del transporte público. Es que al final todo este modelo de ciudad, ese modelo de ciudad permite a los ciudadanos vivir con salud y con mayor bienestar. Todavía no ha pasado, pero imagino que cuando abran los centros comerciales va a ser una ola de gente otra vez al centro comercial, sin mirar un poco ayudar a la gente que está aquí en nuestro país, ¿no? Que ahora mismo está pasando muy mal, que tenemos de todo. Tenemos gente que hace calzado, que hace ropa artesana de aquí, de comprarlo de aquí para ayudar a los de aquí. Que tenemos que parar un poco, que al final estos parones nos ayudan también a reflexionar, a ver cómo tenemos que afrontar el futuro. Nos está enseñando que el mundo necesita también que paremos a nivel medioambiental y se ha demostrado que está bajando muchísimo todos los índices de contaminación, la huella de carbono ha bajado una auténtica barbaridad y por otro lado también nos está enseñando de que necesitamos menos cosas para vivir de las que creíamos y que con muy poquito podemos vivir bien, que la familia es muy importante, que tenemos ahí un entorno que tenemos que cuidar. El tiempo que le hemos podido dedicar, en mi caso a mi hijo, pero a las familias, ¿no? De que hay que vivir el presente más y olvidarnos un poco tanto del futuro, que es difícil. Es muy fácil decirlo y difícil de hacer, pero celebrar cada día. Hemos empezado a valorar más el ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, pecaba mucho de siempre mirar hacia el futuro, ir con las luces largas en vez de con las cortas, que tiene un aspecto positivo, pero he empezado a valorar el ahora, el día a día, ¿no? He empezado a verme los vinos buenos que tenía en la cava guardados para ocasiones especiales, me los he ido todos durante el confinamiento. Esas cosas que a lo mejor tenía en mi bucket list pendientes de hacer durante 5 o 10 años, he empezado a hacerlas. Y bueno, a saborear las cosas con más intensidad y pensar que igual el mañana no llega y que hay que pensar a largo plazo, pero disfrutar el día a día. La agresividad esa empresarial que te hace casi pasar por delante de los amigos, de muchas cosas, ¿no? Es decir, intentar saltar, ¿no? Para ponerte en el podio tú el primero, ¿no? Pues mirar que te miren como tú eres el primero y tu amigo y el otro es el tercero porque tú has conseguido más pasta o más negocio y tal. Y esas cosas te das cuenta ahora que no valen. Te das cuenta que cuando viene un virus así, te das cuenta que todos somos humanos, a todos nos atacan. Somos muy afortunados de tener salud y somos muy afortunados de hacer cosas cotidianas como ir a una cafetería, dar un paseo con tus amigos, no sé, valoré mucho más lo cotidiano a raíz de esta pandemia. Que de esto se sale y saldremos todos, mejor o peor. Peor no tiene por qué ser peor, pero lo único que sepan que va a ser distinto. Yo creo que va a ser un año donde todos vamos a ser mejores y donde después de todo lo que ha pasado es esperanza en que vaya todo a mejor. A pesar de la incertidumbre y la confusión, ha llegado la hora de escuchar la propia voz interior, aquella en la cual encontramos alivio, esperanza y en muchos casos la fuerza que impulsa la creatividad y el ingenio, no solo para salir adelante, sino también para seguir contribuyendo, cada persona con su propósito vital para el bien común. Como rezaba Aristóteles, la esperanza es el sueño del hombre despierto.
Y así, esperanzados y más despiertos, conscientes de nuestras alegrías y penas, de nuestros aprendizajes y decisiones, día a día los seres humanos escribimos nuestro propio camino.